que está, no sé, porque está frío y se va bien. A ver. Salud. Bueno, salud. Salud, querido Antonio. Gracias por haber permitido este espacio. De verdad, sabes que yo soy un admirador tuyo, de tu trabajo desde que te vi con mi compañera Lucía. Y de verdad me impactaste bastante. Y ahora pues que has ganado el oficio crítico como mejor actor, ¿no? ¿Qué se siente eso para ti? Bueno, nada en especial, mucho en particular, porque creo que hay muchos actores y actrices que también merecen ese reconocimiento, ¿no? Hay mucho talento en nuestro medio, muchísimo talento. Y como yo soy un asiduo concurrente al teatro, cosa que no sucede con muchos compañeras y compañeros de teatro, puedo constatar felizmente que hay muchísimo talento. Tanto dramatúrgicamente, actoralmente, dirección también, ¿no? Producción, sí, se está viendo eso. Antonio, cuéntanos un poco, cuéntame cómo fue esa aventura con el teatro, ¿no? ¿Cómo empezaste? Y digamos, si en esa época, ¿no? Digamos, a tus profesores, a las personas mayores, dice que de alguna otra manera había algún tipo de discriminación por ya ser actores de tercera edad. A ver, para contestarte la primera pregunta, jamás en mi vida se me cruzó la palabra teatro hasta los 22 años. Jamás en la vida. O sea, yo no subí al escenario de mi colegio a hacer ninguna actuación, jamás. Ni siquiera el largo número 31. Ni siquiera nada. Ni siquiera nada. Yo veía que mis amigos subían, cantaban, bailaban, recitaban. Pero para mí no se me cruzaba por la cabeza hacer una cosa así. Pero sí había un amor profundo por el dibujo y la pintura. Yo quería ser dibujante publicitario. Mira. Porque mi vecino traía trabajos que él dibujaba y yo dije, qué maravilla es. Pues esto es una foto, no puede ser un dibujo. Yo quería eso. Terminé el colegio y sucedió un peligro para mi vida. El peligro era que en ese tiempo había el concurso del servicio militar obligatorio. O sea, se había sorteado, no el concurso, el sorteo. Ser pelado. No ser pelado, meterme a un cuartel 2 años, no se me cruzaba por la cabeza, ¿no? Yo no iba a hacer eso jamás en mi vida, ¿no? Lo tenía clarísimo. Entonces, para no estar en la posibilidad de ser sorteado, tenía que estar en estudios superiores. Postulé a Bellas Artes, pero no ingresé. Entonces, como no ingresé, me tuve que apurar en meterme a algo, cualquier cosa, con tal de estar en estudios superiores. Y evitar el sorteo. Me metí a la carrera, esta carrera, no la conozco, no sé qué es, me meto. Se llamaba Relaciones Industriales, lo que hoy día es Recursos Humanos. Gestión del talento humano, recursos humanos. Exactamente. Claro. Entré a la carrera y me gustó, pero cuando entré a la carrera teníamos que hacer actividades complementarias. Había dibujo y pintura, me metí a teatro. Yo no puedo entender qué es algo que llamó la atención. No sé, no me preguntes, no tengo idea qué hizo que yo que jamás se me había cruzado la palabra teatro por acá, elija teatro en ese momento. No entiendo quién me llevó a la puerta del elenco universitario de la universidad. ¿Y tuviste que pasar audición en ese momento? No, era fue la primera clase. Ya. Fue la primera clase.
Y yo me quedé con los ojos cuadrados. Quedé fascinado. Ese día me llamaron el elenco de la universidad. En la primera clase. Nunca más lo dejé. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Terminé la carrera de recursos humanos. Inmediatamente postulé al TUC. Ingresé al TUC. Hice la carrera en el TUC. Inmediatamente que terminé el TUC, entré como profesor de expresión corporal en el TUC. Ah, mira. Y estuve 10 años como profesor de teatro, de expresión corporal en el TUC. Lo cual se te puede ver pues, en tus performances, en tus trabajos, ¿no? O sea, la agilidad que tienes, ¿no? Y cuéntame, o sea, en esa época estamos hablando del gobierno de... el gobierno de Alan García, ¿cómo se podría decir? A ver, yo ingreso al TUC el 80. Ya entraba Fujimori. No, ya entraba Fernando Belaúnde. Belaúnde, claro. Salíamos de la democracia y entraba Fernando Belaúnde. Para entrar nuevamente creo que Velasco después, ¿no? Bueno, salíamos del gobierno militar, salíamos del militarismo. Ya. Ahora, contestando tu segunda pregunta, yo empiezo a hacer teatro en un elenco de la universidad. Lo mío no era un grupo de teatro, era un elenco universitario. Ya todos estábamos en diferentes carreras. Y eso pasó como, por ejemplo, como compañías, ¿no? Porque antes, por ejemplo, desde antes no existían escuelas, sino las famosas compañías. No, sí había escuelas. Sí había escuelas. Claro, allá. La ENSAP ya estaba. Claro, creo que la INAE, algo así. También estaba la ENAE. La ENAE, ¿no? Pero la ENAE no era una escuela, la ENSAP sí. Estaba el TUC, ¿no? También, ya tenía años. Claro. Y los montajes que hacíamos ahí en la universidad contaban con el apoyo de la universidad. Quien lo gestionaba era el director del grupo de teatro de la universidad. Nosotros no sabíamos qué tratos tenía él, cómo arreglaban, cómo era la cuestión de la publicidad, de los montajes que hacíamos, cómo conseguía la escenografía, no lo sé, no conocíamos los tratos internos que tenía, ¿no? Cuando termino y postulo al TUC, en ese interín, entre terminar la carrera y empezar en el TUC, trabajo con Luis Álvarez en Coyacocha. Ah, mira, de Enrique López Albújar, creo. Exactamente. ¿No? La de la mina, ¿verdad? No, pues sí, buenazo esa obra. Sí, buenazo, ¿no? Coyacocha. La obra bandera de Luis Álvarez. Claro. Y me parece muy pertinente tu pregunta porque Luis Álvarez ya era todo un señorón, ¿no? Primer actor nacional. Y yo veía que el hombre era un pulpo, ¿no? O sea, se metía en varias cosas. Sí, producción, dirección, actuación, escenografía, sonido, se metía en todo, ¿no? No vi, tras de tremenda figura, mucho apoyo externo. No lo vi. O sea, el mismo TUC, no, de alguna, o sea, el hecho de trabajar ya para el TUC, te da pues una planilla, me imagino. A ver. Yo no había entrado al TUC. Perdón. No había entrado al TUC todavía. Era todavía como el elenco de la carrera donde no. A varios del elenco de la universidad nos llamaron para hacer los pobladores de Coyacocha. Claro, hay una parte en donde pues empiezan a protestar. Sí, claro. Sí. Entonces, fuimos varios seleccionados para esas escenas en Coyacocha, ¿no? Y ahí me pude dar cuenta de qué cosa había y qué cosa no había, ¿no? Actuábamos en la Sala Alcedo, al costado del Teatro Segura, y yo veía que don Luis Álvarez se rajaba el alma, ¿no? Se rajaba el alma. Aproximadamente, más o menos, ¿sabías cuántos años más o menos me rodeaba por ahí?
Él, Bueno, era un hombre de más de 70 años. ya, o sea, bueno, 60. lo que es en la actualidad, más de 60 ya se considera adulto mayor, pues, Sí, ¿no? claro. Más de 60 facilito, ¿no? Sí. Y bien, y entonces empiezas esta carrera en el mundo del teatro, ya te vuelves digamos, histriónico y también instruido, ¿no? Instruido por el TUC. Entonces, a lo que voy es, para ti, por ejemplo, es importante, o sea, yo te veo a ti y yo fácilmente, con sinceridad, no por adularte, yo te pongo unos 41 años, 40 más, ¿no? Cuéntame, de repente hay algo que crees que es importante para la formación de los actores nuevos, ¿no? Porque muchos, lamentablemente, se nos generaliza, ¿no? El actor que es porque no se cuida, porque la bebida y todo esto, y las metanfetaminas, y todos los sabos que existen, ¿no? Y la palabra disciplina muchas veces queda de lado, ¿no? ¿Tienes algún secreto tú? Porque, valga la redundancia, Antonio es un actor muy físico, o sea, capaz de darse miles de vueltas en el escenario, y lo he visto yo, lo he constatado, ¿no? Sostener una imagen vocal, obviamente en invisible, ¿no? Como la que tenías, la postura ha debido ser incómoda también, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, el secreto? ¿Tú tienes un training diario o de repente mencionas algo, puede ser como la higiene del sueño? Se habla mucho de la higiene del sueño, porque ahora está pues, de moda pues, el no poder dormir, el estrés crónico, o no, la parte corporal, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no soy muy corporal que digamos, pero en mis tiempos de formación, sí, pues Carlos Acosta nos tenía así, ¿no? Claro. Entonces, Tu alumno, Carlos. Acosta, sí. Entonces, cuéntame, Antonio, ¿cómo? Sí. Bueno, desde muy pequeño yo tuve una conexión con algo que yo no entendía qué era lo que tenía, pero yo sabía que tenía algo y nunca me lo pude explicar, o sea, no era una cosa racional. Poco a poco eso fue develándose como un contacto especial con el cuerpo. Ya. Que yo no veía, por ejemplo, que en mi casa mis hermanas o mis hermanos tuvieran. O sea, tú no tenías un modelo de, por ejemplo, en mi caso yo tenía un modelo tengo un modelo, mi padre es ex militar y él pues siempre anda entrenando y todo eso, ¿no? En tu caso no tenías, digamos, esa... No te estoy hablando por ahí, ¿eh? Te estoy hablando de que yo tenía una cosa de conexión con el cuerpo que no era una cosa que pudiera explicarse con la cabeza. Era una cosa completamente intuitiva y se fue develando con el lenguaje corporal. Ya. ¿Ok? Desde muy temprana edad conocí el yoga, empecé a practicar yoga a los 13 años, he practicado yoga más de 50 años. Creo que ahora le dicen mindfulness, ¿no? Mindfulness, ¿no? Una de las variantes, ¿no? Una de las variantes. Ya. Y sí, estuve muy de cerca en el mundo del arte, viendo a pintores, viendo músicos, viendo bailarines, y me llamó la atención cómo los músicos cuidaban su instrumento. O sea, un violinista, un guitarrista con una muy buena guitarra era una cosa que tú no podías ni tocar. Ni tocarla, claro, hasta ahorita, ¿no? Era un cuidado. Sí. Y decía, ahí hay algo que a mí me interesa, porque yo no toco una guitarra, no toco un violín en el escenario. Pero trabajas con tu cuerpo. Mi cuerpo es el instrumento. El instrumento, claro. Sí, entonces, tu cuerpo, tu voz, ¿no? Entendí que tenía que cuidarlo, ¿no? Bien. Y nunca me fue difícil, ¿no?
Practiqué yoga, fui vegetariano muchísimos años, más de 50 años. Soy vegetariano. He sido vegetariano más de 50 años, he practicado yoga más de 50 años. Y siempre he estado y estoy al día con el trabajo físico, siempre, no lo dejo nunca, ¿no? Ya no practico yoga, pero siempre hago trabajo físico. Hago estiramientos y tengo una flexibilidad inaudita para un hombre de 73 años, ¿no? Que es lo que tengo yo en este momento. 73 años, increíble, yo no lo puedo creer eso, pero bueno. Entonces sí creo que hay una conexión y que hay una importancia entre qué haces con tu instrumento artístico, ¿no? ¿Qué haces con tu instrumento? Es importantísimo porque cuanto más afinado esté, mejores notas van a salir. Así es. Esto tiene una permeabilidad, prestémonos al término, en muchas actrices, en muchos actores, ¿no? Que se dan muchas licencias en cuanto al cuidado que tienen que tener con su cuerpo y con su voz, ¿no? Pero a mí me da pena, pues, que lleguen artistas que han tenido una voz extraordinaria y que por el exceso del cigarro o por otros excesos hayan perdido calidad vocal, ¿no? Pero no tienen por qué, ¿no? Si uno cuida su instrumento, eso va a durar. Pero hay como te digo, una permeabilidad casi justificada por la bohemia, ¿no? Entonces, el actor, el artista vive una independencia, una libertad momentánea, ¿no? Momentánea, porque después no sabe que se da porque tiene otro sentir de la realidad, ¿no? Y eso le permite tener un terreno un poquito más amplio y se da ciertas libertades que a veces atentan contra la propia calidad de lo que tiene que hacer con su cuerpo y con su voz, ¿no? Yo considero que es muy importante, sí. No solamente para las nuevas generaciones, para todas las generaciones, que no llegar a las degeneraciones. Y eso solo se logra con el cuidado debido, ¿no? Y por ejemplo, Anton Chekhov escribe una obra, sí, El canto del cisne, sí, ¿ya? En donde plantea a un actor que, bueno, sí, un poco en el texto está, abusa un poco de la bebida, ¿no? Y por producto de eso se queda dormido, pero menciona muchos años sobre las tablas, ¿no? Entonces, lo que me lleva a preguntarte es lo siguiente. Bueno, para empezar, ¿has tenido algún acercamiento con el canto del cisne de Chekhov? ¿Lo has visto? No he visto esa obra nunca. He visto otras obras de Chekhov. Y claro, el aporte de Chekhov para el teatro mundial es importantísimo, pues, ¿no? Sí, claro. Y él pone digamos, en el centro a un personaje más otro personaje que es en ese tiempo era el apuntador, el que soplaba la letra, ¿no? Así es. Entonces, digamos que por ahí Nikitushka. Entonces, por ejemplo, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Como todos, ¿no? ¿Le tienes miedo a la muerte o sientes que es parte del proceso? A ver, creo que Chekhov se aproxima en esta obra a decir cómo un actor mayor no solamente pierde condiciones, no solamente se queda dormido, no solamente ya no tiene la misma capacidad de memoria, exacto, sino que el conjunto que está con él, el elenco que está con él, pues está en otra nota, no sintonizan con la nota de él, ¿no? Y creo que eso, de alguna manera, yo veo que sí pasa a llegar a tener 73 años, ¿no? Lo veo, lo siento, no digo que para nada hay un maltrato, para nada, pero es otra nota, ¿no?
es otra frecuencia. Ujú. Con respecto a tu precisión de la pregunta de la muerte, mientras haya el programa ego dentro de cada uno de los seres humanos que poblamos la Tierra, el ego lo único que no quiere es morir y se va a resistir siempre a esto y fundamentalmente porque no lo entiende, ¿no? Tú, por ejemplo, Difícilmente el ego te permite que entiendas la vida, menos vas a entender la muerte, ¿no? No me vas a entender. Cuando uno entiende la vida, entiende el día. Y el No, día viene no quieres con morirte, noche. no quieres morirte. No, para nada. Cuando uno entiende el día, entiende que el día viene con noche. El día no solamente se queda todo el día, la luz del día se va y queda la noche. Yo creo que la vida tiene su noche y no me da miedo que llegue la noche, como ahora ya está llegando. No me da miedo que llegue la noche. Racionalmente no le tengo miedo a la muerte. Tengo un programa ego que si estoy en peligro de morir, creo que ese programa, ese mecanismo que tenemos todo ese mecanismo de defensa y este programa que hay dentro de nosotros para mantenernos vivos, pues siempre va a reaccionar, siempre vamos a reaccionar. Pero es diferente a tenerle miedo al momento que nos toque partir, ¿no? Es parte de la naturaleza también, obviamente, ¿no? Sí, nadie sabe ni cómo ni cuándo va a suceder eso. Solo sabemos que va a suceder. Nada. Y por ejemplo, aquí es el olvido, ¿no? Él se resigna por una cuestión también analítica, ¿no? Dentro de la obra, se resigna porque él piensa pues que ya no tiene oportunidad, como dice, ¿no? Incluso la comedia es finita, menciona. Es un término, no recuerdo si es italiano, claro. Italiano, que significa mi carrera terminó, ¿no? Entonces, luego de interpretar y eso es a lo que voy también, ¿no? Con el deterioro cognitivo de acordarse la letra de los textos shakespearianos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos, ¿tú cómo consideras, según tú, ¿no? Tu apreciación de lo que te estoy contando, ese personaje, digamos, no juzgarlo, sino si lo pondríamos en una situación real, ¿crees que realmente hay actores que se dan esa licencia de decir ya no voy a dar mi última función? Metafóricamente el canto del cisne es porque el cisne pues hace un canto cuando va a morir, exacto, su último canto, ¿no? Entonces, ¿tú consideras eso? ¿Lo has visto de repente también o en algunos compañeros que dicen ya no quiero más actuación, o de repente cambian, ¿no? Ahora voy a ser profesor, ¿no? O no sé, ¿cómo me podrías responder esto? Yo creo que nunca deberíamos estar, ni los artistas ni nadie, desligados de la realidad. A mí me parece que la realidad es el referente fundamental para cualquier ser vivo. Y los animales nos lo enseñan, pero de una manera maravillosa y absoluta, porque los animales no pierden atención jamás. No es que estén temiendo amenazas, es que están atentos a la realidad que viven y que los rodea. Creo que estar atento es fundamental. Y cuando uno está atento, sabe hasta dónde puede y hasta dónde llega. Y evidentemente va a llegar un momento que ya no vamos a poder. Es absolutamente natural. No le voy a pedir a un bebé que suba al escenario e interprete un papel, porque no está en condiciones. O darle de repente comida, ¿no? Porque no sabe masticar. Exactamente. Lo mismo sucede en el otro extremo del ciclo de la vida, ¿no? Va a llegar un momento en que no vamos a poder, y creo que por dignidad, por decoro, hay que saber cuándo llega ese momento. Y caballero,
Pero hasta que llegue ese momento, pues si se sienten las ganas, el amor nunca se va a dejar de sentir, los actores amamos mucho esto, adelante, ¿no? Adelante. Y digamos, ¿habría algún símil, una pequeña mimetización con ese personaje que se lo vive contigo en algún momento? Yo creo que por el momento no, porque yo no siento con la energía que tengo en este momento, Obviamente. que es inusual para un cuerpo de 73 años, no es común lo mío, lo sé, pero yo no puedo decir que la pila me va a durar 30 años más o 40 años más, no sé, mi pila se va a acabar, eso está clarísimo, lo tengo clarísimo, hasta que dure, yo voy a estar de pie, al frente. Y cuando la pila se acabe, Antonio, entrando allá a esa parte, ¿no? ¿Sientes que el Estado, o mejor dicho, cómo lo vas a resolver tú? ¿Tienes el Ministerio de Salud, alguna EPS? O sea, si es que pasa algo, ¿no? O si es que ya te ha pasado, has tenido que hacer algo con respecto a eso, o has sentido desprotección total por parte, en general, del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, los congresistas. Hubo un proyecto de ley, de la ley del artista, que nunca se aprobó, estuvo en mesa de trabajo, pero flotó, ¿no? Entonces, ¿cómo visionas tú? Yo lo que veo es que me refiero a la historia, ¿no? Mi referente es la historia, no lo que pasa actualmente en el país, y menos en el Congreso. Lo que está pasando por ahí es vergonzoso, pero bueno. Sí, tremendamente. Yo creo que la cultura históricamente ha costado a todas las sociedades, ¿no? Ha costado mucho. Digo, en términos de visión e inversión estatal, ¿no? O visión e inversión del sistema que regiría siglos antes hasta el día de hoy. Creo que es un tema del cual los que han estado de cara a lo estatal más bien se han aprovechado en una gran mayoría de veces, ¿no? Se han aprovechado porque es una vitrina muy visible, ¿no? La fama facilita muchas cosas. Y también se piensa, por ejemplo, que, claro, él es actor y la gente asume que porque él es actor, sales en series, en telenovelas, tienes un mar de plata. Cuando realmente no, creo yo, no saben que es la chamba de ir a los castings, de estar atrás también, de darle un personaje. ¿Se te es difícil a veces a ti para eso o a esta edad? Yo creo que los artistas, que hay quienes sí ganan muy buena cantidad de dinero, pero son muy pocos. Sí, muy pocos. Yo creo que los artistas no están amparados para nada, no están amparados, ni siquiera los que ganan mucho, fíjate tú, sí. Ni siquiera los que ganan mucho, porque cuando eso no se sabe administrar, la viven en color de hormiga como la viven los que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que a nivel de apoyo, pues se están haciendo muy buenos intentos. Cuando yo empecé solamente existía el sindicato de actores, nada más, que era el único que podía defender algo. Pero yo hace muchos años me retiré del sindicato de actores. Ahora estoy en Interartis, que es una entidad que cumple muy bien su labor de las regalías y te da un apoyo económico
eh, cuando hay un tema de salud, por ejemplo, ¿no? Una preocupación Sí, por ahí sí, nomás. sí. Pero por parte, o sea, del mismo Ministerio de Cultura, lo único creo yo que hacen es cuando el actor fallece, se ve nada más el teatro para que lo puedan velar ahí, ¿no? Solamente si has tenido una trayectoria Exactamente. televisiva importante. Si no, te van a ver en tu casa. Exactamente, ¿no? Y ahí y queda todo eso, todo el trabajo y da mucha pena, ¿no? Y es lo que justamente le pasa a Blorido porque él sabe que no va a ser recordado, ¿no? Él sabe que no va a ser recordado, que las obras que ha hecho las hizo en un momento, habla de los amores que tuvo también, de una mujer que idealiza, que piensa que la ve. ¿Consideras tú que en algún momento también puede llevar deterioro cognitivo a veces algunos actores de tercera edad? ¿O eso es dependiendo? Por ejemplo, tenemos el caso neurobiológico que ya han nacido con una condición, dos, que por el abuso, a veces como conversábamos de sustancias, de todo eso, y tres, porque a veces lamentablemente pues es parte de la naturaleza, ¿no? Yo creo que parte de la naturaleza es parte de la naturaleza, ¿no? Ahora, quienes han colaborado con que ese proceso se acelere, pues eso se va a presentar antes, inevitable, ¿no? Cuando se presenta y no hay vuelta atrás, eso no tiene retorno, ¿no? ¿Crees tú en la caducidad de un actor? Qué interesante tu pregunta. Yo creo en la caducidad de la herramienta, ¿ok? De la herramienta. No voy a tener memoria, no voy a tener proyección de voz, no voy a tener energía, no voy a poder tener ya capacidad de movimientos que antes tenía, y eso es absolutamente natural, absolutamente natural. Pero el actor como actor no tiene caducidad. No creo que tenga caducidad. Claro, sí, o sea, de repente puede ser la voz, ¿no? Sí, bueno, tomando ejemplos que no van mucho de repente a la parte, ¿cómo podríamos llamarla? A la parte actoral, musical, ¿no? José José estropeó su propia voz, ¿no? Muchos han estropeado su propia voz, otros han estropeado su cuerpo, entonces ya no les ha permitido reinsertarse por más que hayan querido, ¿no? Entonces, considero yo, desde mi punto de vista, que tú eres uno de los pocos que sí se preocupa por ese detalle de dar. Yo algo que siempre me decía mi gran maestro y guía, nosotros estamos aquí por un fin entretenedor, ¿no? O sea, para entretener a la gente. Por eso nosotros trabajamos de viernes y fines de semana, ¿no? Y nuestros días de descanso son lunes distintos a los demás días, ¿no? Porque justamente vamos a hacer entretenimiento, a que la gente suma catarsis, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Antonio, ¿tienes tú algún plan para alguna contingencia, por ejemplo? De repente es un poco cruda la pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que no va a ocurrir. Te rompes la rodilla o se detecta alguna enfermedad como una osteoporosis, todo eso. ¿Tú cómo lo asumes? ¿Cómo lo recurres? Voy a partir tu pregunta en dos. Ya. Yo estoy absolutamente convencido de que, y difiero de tu, pese a que lo respeto mucho, yo creo que los artistas no damos entretenimiento. Yo creo que la cultura es un alimento para el alma. Nosotros somos nutrientes, somos nutridores del alma, porque el arte en todas sus manifestaciones nutre el alma, no solamente divierte, porque quedarnos en el término de la diversión creo que es bajarle muchos puntos al tema cultural, ¿no? Claro. Número uno. Yo creo que lo que hago en el teatro no está divirtiendo solamente a la gente, la está nutriendo, ¿no? Me parece eso fundamental.
La otra parte de tu pregunta, el día que me pase algo, se va a tener que encargar quien me quiera. Y el Estado no nos quiere. Así es, así es. Lo dijo Antonio Aguilar. El Estado no voltea a mirarnos. No está impresionado ni tiene intenciones, creo yo, de apostar en el arte y cultura. Así de sencillo. Eso por siglos, ¿no? Tiene siglos aquí. Pero bueno, pese a ello, hay un acervo cultural que es reconocido mundialmente en nuestro país, ¿no? Pese a eso, imagínate, que si hubiera apoyo, ¿cómo sería? Pero bueno, no se trata de quejarse, ¿eh? Se trata de asumir la realidad, como decía hace un momento, tal como venga. Entonces, si en algún momento pasa algo, pues voy a tener que recurrir a la ayuda de mi familia, ¿no? Hay una entidad, como repito, que es Enterapis, que da un apoyo, pero no es algo que te pueda resolver un tema, pues, ¿no? Pero por ejemplo, no se le da salud a los actores, no se le da CIS tampoco a los actores, ¿no? No. CIS tiene todo el mundo. Basta con que seas peruano, todos tenemos CIS, todos. Entonces, si no tienes el seguro por el trabajo, tienes el CIS, que es una cuestión que se implementa a partir de la pandemia, ¿no? Claro, se implementa a partir de la pandemia. Y que, bueno, lamentablemente también se le dio bastante cabida a los extranjeros, ¿no? Más a ellos, ¿no? Y se le quitó un poco digamos, de plaza a varios peruanos, ¿no? Con respecto al CIS, ¿no? Porque el salud obviamente es siempre cuando estés en planilla, y aún así el trato es malísimo, ¿no? Y socialmente, por ejemplo, el Seglovido, él manifiesta que ya está solo, nadie quiere estar con él. Bueno, obviamente pues hay un indicio de que es alcohólico, ¿no? Pero quien hace la actuación de como conciencia es Nikitushka, con quien interactúa en toda la obra. Entonces, le hace recordar, ¿no? De que digamos, ya, estás en una edad, pero mira, has hecho esto y podrías volver a esto y todo lo demás, ¿no? ¿Tú sientes que has sentido alguna vez esa conciencia de que, o sea, calculo primero, a ver, para formularle una pregunta, que has bajoneado en algún momento, pero luego ha habido una conciencia tuya que dice, no, yo sí puedo, yo sí estoy apto para poder hacer eso, ¿no? No entiendo bien tu pregunta. Por ejemplo, en el caso de Invisible, ¿no? Sí. En el caso de Invisible, vamos al fantástico trabajo que hiciste en Invisible. ¿Te fastidió? A mí me ha pasado porque cuando te comenté, le dije a una actriz que quería que durante mi obra se vaya degenerando físicamente, ¿no? El tuyo era pues ya un vagabundo, ¿no? Vagabundo que efectivamente pues estaba olvidado por la sociedad y quería ser por lo menos reconocido. Cuando te propusieron el papel, digamos, optaste por pensarlo bien o al contrario, tuviste la energía de decir, no, yo esto lo resuelvo y voy a hacer lo mejor de mí, o el ego como algo, que es normal, ¿no? Pasa y te dicen, no, mira, sabes que ese papel no va conmigo, yo quiero hacer cosas más jóvenes. No, yo no tengo esas reticencias. Si a mí me dan un papel de anciano, de hecho muchas veces, de muchos más ancianos que yo, ¿no? Porque yo ya soy una persona de la tercera edad, pero he hecho papeles de viejito, ¿no? Desde que egresé de la Universidad Católica, porque yo egreso a la Universidad Católica con un papel, que yo tenía 28 años, y hice Las Tres Viudas y hacía el papel de Don Militón, que era el viejito, ¿no? Y muy curioso porque cuando mis amigos del barrio iban a verme, se iban a quejar que por qué no actuaba Antonio Aguinaga. Porque me decían, claro, no llegaban a reconocer que ese viejo que ven ahí era Antonio Aguinaga, ¿no? De 28 años.
Nunca me he corrido de ningún papel, de ningún papel. Entonces no tengo ningún miramiento. Cuando Diego Salinas me ofrece La obra invisible, yo la leo, me fascinó, me encantó la idea y me encantó el elenco, ¿no? Sebastián Stimman y Giovanni Arce, dos actores que yo admiro muchísimo, y también al director, que es un gran actor, Diego Salinas, que escribe la obra además, ¿no? Con el dramaturgo también. A mí me fascinó todo en esa obra, todo. Entonces asumí el trabajo de este indigente con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, con mucho interés, con mucho gusto. Y claro, ha terminado llevándome el premio como el mejor actor del año 24 por esa interpretación, ¿no? Sí, felicidades, Antonio, por eso. Sí, yo tuve, como te dije, la experiencia de verlo con mi hijo y él no creía, que él me decía, ¿en qué momento? Pero pobrecito, papá, ¿por qué no le compramos ropa? Decía, vamos a ver, ¿no? Era la primera, ha ido al teatro cuando era pequeño, pero ahora a sus 9 años recién está nuevamente viendo a ver, lo estoy llevando, ¿no? Entonces, fantástico el personaje, fantástico mantener la postura física. La corporalidad es... Fue complicada. No, yo no pondría esa palabra, ¿no? Yo no pondría esa palabra. Pero no es un pie así, ¿no? Es que mi personaje nació en el pie izquierdo. Ya. Ahí nació corporalmente el personaje. Lo fuiste construyendo de esa manera. Yo torcí el pie de una manera así hacia afuera, difícil de mantener por toda la duración de la obra, pero de ahí subió por toda mi pierna, contagió a la otra pierna, subió a mi pelvis, a mi torso, a mis brazos, a mis manos. Mis manos tenían que usar, porque uso un bastón, este personaje usa un bastón, pasó por el bastón. Que no la agarraba bien también, ¿no? También parte del personaje, ¿no? Subió al cuello, subió a la cara, subió a la expresión del rostro, subió a cada uno de mis pelos, ¿no? Entonces... Y eso, discúlpame, no es una parte, por ejemplo, que denuncia que, o sea, mira, tú mencionas la pierna, el pie, perdón, ¿no? El pie. Y de repente el pie uno se lo puede ir a tratar, y ahí de repente, pero como era un indigente, no dejó avanzar esta enfermedad. Que ahí solamente para no cortar la idea, en eso que tú me estás contando, ¿no crees que hay muchos actores que o no lo crees o no lo has visto todavía, que hay actores que ya por una situación de minusvalía, incapacidad de repente, ya no quieren estar en las tablas, ¿no? ¿Y están en su derecho? Están en su derecho. Pero lo has visto tú, has tenido... Sí, claro, sí, veo que hay actores que ya están mayorcitos y actrices que están mayorcitas y ya dijeron, hasta aquí nomás, ¿no? Ya no sigo, ¿no? A mí me encantaría seguirlos viendo porque son admirables, ¿no? Y creo que todavía podrían dar, pero si ellos han decidido su retiro, pues eso se tiene que respetar siempre. Antonio, gracias por todo este tiempo. Y una última pregunta. Yo te quiero hacer una aclaración. Sí, dime. Yo no me preocupo por mi estado de salud. Yo me ocupo, no me preocupo. Mira qué interesante. Yo me ocupo de mi estado. Porque preocupación es como que una ansiedad, ¿no? Yo me ocupo de mi alimentación, me ocupo de que no me falte el ejercicio, que no me falten mis estiramientos. Yo me ocupo de mi instrumento artístico, no me preocupo de él. Claro, porque la preocupación viene cuando ya pasa algo. Cuando ya pasa algo, cuando ya y lo has descuidado, empieza a haber un dolor de cabeza, no vas al médico, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces,
Gracias, qué bonita aclaración, Antonio. Y finalmente, preguntarte, ¿cómo sería tu canto del cisne? ¿Cómo te gustaría, si lo has pensado en un momento, ¿no? No sé, en las mismas tablas, cantar, terminar actuando. Yo lo que siempre he dicho es que voy a morir de risa. Yo voy a morir de risa. Es lo único que sé. Que yo me voy a morir riéndome. Es lo único que sé. No creo en la palabra felicidad, creo en la palabra tranquilidad. Y yo no busco felicidad, yo lo que busco es tranquilidad y humor. Buen humor, ¿no? Ese es lo renegón que soy. Busco buen humor. Y con eso tengo asegurado el día que me toque salir de aquí, ¿no? Es un buen sello para mi pasaporte de partida. Bien, gracias Antonio, de verdad. Obviamente aclarando que esta entrevista no va a ser visualizada, solamente tiene fines, como te lo dije, académicos, no es una entrevista que se va a encontrar en YouTube ni nada por el estilo. Ya te agradezco esa licencia porque me has compartido tu alma sensible, ¿no? Y que me va a poder ayudar pues a poder sustentar esta entrevista, ¿no? Entonces aquí estoy con Antonio Aguinaga. Gracias por estar aquí conmigo. Bueno, nos vamos a ir a ver una obra de teatro juntos y bueno, yo estoy más cansado que él. Así que bueno, gracias. Permíteme decirte de todo corazón, gracias, porque tú eres una de las personas que, siendo joven, volteas a ver a actores de esta edad. No todos lo hacen. Muchas gracias. Sí. No, en realidad no lo hago solo por la tesis, sino porque también me preocupa eso, ¿no? Sí. Eso es lo que te agradezco. Ese filo es el que te estoy agradeciendo. Entiendo el tema de tu tesis y en qué está basado, pero yo te agradezco también el otro filo, el filo humano, ¿no? Eso te lo agradezco muchísimo. Claro, y créeme que cuando necesites algo, una de las primeras personas que va a estar ahí ayudándote soy yo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿No? Está ahí por todo lo que has entregado. Como tú dices, me llevo bastante que no es tanto entretenimiento, sino, como me lo dijo también una profesora, el arte es la expresión del hombre para el hombre, ¿no? Es una cuestión bastante, no metafísica, sino que nutrimos, generamos sensaciones que de repente no es un mensaje exacto, pero sí despliega bastantes cosas y el espectador finalmente se va con eso, ¿no? Hay una imagen bucólica, si quieres, campestre, de un campo y una talega amarrada al cuello con muchas semillas y tirando semillas a un terreno preparado. No hay imagen que defina mejor, para mí, lo que yo hago como actor y lo que considero que los artistas de la escena hacemos. Semillas. Claro. Pegar las semillas para sembrar. Sembrar para algo mejor, ¿no? Algo mejor. Porque mientras no tú nutras el alma, tu semilla no se va a desarrollar. Exactamente, no se va a o sea, se queda en lo retrógrado, ¿no? No en lo efímero, porque sí hay cosas que son tácitas, pero no evoluciona, no, entonces ahorita la dramaturgia está evolucionando bastante, la dramaturgia peruana, ¿no? Por ejemplo, Aldo Miyashiro, en una de sus obras, bueno, yo tuve la suerte de estar en uno de sus talleres y él mencionaba, ¿no? En Función Velorio,
también la caducidad de o sea, ponía función velorio, 4 actores mueren en escena, o sea, iban a morir en escena, y ¿no? Uno era un anciano, otro era un gordito, otro era un síndrome de Down, no recuerdo el otro personaje pero también menciona él, ¿no? O sea, él se queja de que el anciano está discriminado dentro de, no para la sociedad, sino en el medio teatral también, ¿no? Sino ya está tipificado para eso, ¿no? Ahora, tenemos el factor tecnológico de la televisión que pues, puede hacer maravillas, ¿no? Rejuvenecer o envejecer también, ¿no? Entonces a eso también la industria... Sin contar con lo que puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, porque imagínate, ¿no? Ya no puede clonar en cualquier cosa, sí, pues ahora con esto, ¿no? Pero gracias, Antonio, gracias por tu tiempo, porque yo sé que andas con una agenda muy apretada. ¿Y cuándo vas a estar en Invisible para volverte a ver de repente? Bueno, Invisible es una obra que está a las puertas para que cualquiera toque la puerta y se haga la obra, ¿no? Ah, sí, mira. La próxima semana tenemos una función vendida en el campus universitario de la Universidad Católica. En tu alma mater. En mi alma mater, voy a volver a mi alma mater. En tu alma mater. Y esa obra está lista para ponerse en cualquier momento y en cualquier parte, porque puede estar en el Gran Teatro Nacional, como puede estar en medio de una plaza y funciona perfectamente en ambos lugares, ¿no? Y en una plaza sería fenomenal, ¿no? Imagínate, ¿no? Extraordinario, ¿no? Te podrían llevar de repente el serenazgo cargado porque dicen no ambulantes, no vagabundos, ¿no? No, pero bien. Gracias, Antonio, gracias por esa linda noche. Y bueno, fue todo con aquí el actor Antonio Guinaga para mi sustentación de tesis de la INSAT, como la conferencia performática devela la caducidad del actor a través de la obra El canto del cisne de Antón Chejo. Muchas gracias a todos. Gracias.